Bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra Brasil. Ya hace 5 años que la desarrollamos. Hoy tenemos el honor, el gusto, la alegría de contar con dos amigos, pero no están acá por amigos, sino por ser destacados estudiosos, especialistas y practitioners de la relación Argentina-Brasil. El embajador Jorge Hugo Herrera Vega tiene en el currículum más que extenso puesto en la página de suscripción del seminario. Entre el dato clave para su presencia acá, fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y fue embajador argentino en Brasil. Además, un estudioso, se mantiene permanentemente informado, además de veranear durante muchas semanas, que nos genera mucha envidia, todos los años en Brasil. Así que es un profundo conocedor todavía de todo lo que pasa en Brasil. Y Diego Guelar, no hace falta, digamos, mencionar más, y que ha sido, creo que la única persona que ha sido embajador en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea y en Brasil. No conozco otro caso en la Argentina y creo que en el mundo. Y es un seguidor y un analista de todo lo que pasa en Brasil, en lo económico, en lo político, en lo de seguridad. Así que para la Cátedra Brasil de la UCEMA, un gusto y un gran honor contar con la presencia de ustedes dos. El mecanismo, como siempre, son dos exposiciones de unos 15 minutos y después dejamos otros 15, 20 minutos para un diálogo entre, entre, entre nosotros. Así que bienvenido Jorge Hugo, bienvenido Diego, y la platea es tuya, Jorge Hugo. Bueno, empezamos entonces esta reflexión sobre el Lula.3, como me dijiste tú. Diego Así es. Velar, 2 veces embajador en Estados Unidos, como dijeron. Nadie le mata el punto al currículum de Diego, es el jefe de todos los diplomáticos, yo creo, espiritual por lo menos, porque su carrera es increíble. Hoy vamos a analizar entonces la tema del Lula.3, es decir, el tercer mandato de Lula, que empezó hace un año y medio, eh, en enero del año pasado. Para obtener su tercer mandato, Lula triunfó en el balotaje por 60 millones de votos contra 58, que en porcentajes era muy finito, porque eran 50-83 contra 49-17. Considerado un margen estrecho, eligió como compañero de fórmula, como ya lo había hecho Dilma, a un dirigente de centroderecha, que en este caso fue Geraldo Alckmin, que fue derrotado por Dilma en 2006 al ganar su presidencia. Lula lo había derrotado a Alckmin, pero se ve que tenían una buena relación porque lo eligió para que lo acompañe en este último mandato. El inicio del actual mandato estuvo marcado por desórdenes muy graves en la Plaza de los Tres Poderes de Brasil, y algo parecido a lo que había pasado en Estados Unidos con Trump, perpetrados por agitadores bolsonaristas, y asaltaron edificios públicos, pusieron en evidencia el grado de la polarización y crispación social que existe en la vida política brasileña, y que yo creo que empezó con la destitución por juicio político de la presidenta Dilma en agosto del 2016. El segundo Lula cesó en sus funciones el 31 de diciembre de 2010. Después siguió el cuatrienio de Dilma Rousseff entero, y en el segundo mandato del Dilma, que se había iniciado en enero de 2015, fue interrumpido el 31 de agosto por el juicio político con destitución que lo puso en el poder a Michel Temer, que fue en la época de la Rúa, de la Rúa, iba a decir, de Macri. Al igual que el actual vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, provienen los dos, tanto Temer como el actual vicepresidente de Lula, del partido PSDB, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso. En consecuencia, 3 cuatrienios, o sea, 12 años, transcurrieron entre el segundo y el tercer mandato de Lula.
transcurrió, como ya vimos, 12 años son muchos años. Y llegó el momento ahora, como diría Carlos Pañi, de poner el zoom en la política exterior, que es lo del tercer Lula. Brasil está de vuelta, dijo Lula, en el discurso que hizo en el parlatorio ese que hay en el Palacio del Planalto. Brasil puede y debe estar a la vanguardia de la economía global. Ningún otro país tiene las condiciones de Brasil para convertirse en una gran potencia ambiental. El tema ambiental ya van a ver que es importante porque es uno de los cordones umbilicales para una buena relación con Estados Unidos en una situación de política exterior compleja. Nuestro protagonismo se materializará, dijo Lula, a través de la reanudación de la integración sudamericana desde el Mercosur, la revitalización de la UNASUR y otras instancias de articulación, que es el CELAC, que se refería que son dos organizaciones que con los gobiernos de derechas fueron dejados de lado. Tanto la UNASUR contra el CELAC prácticamente no se reunieron. Y una de las intenciones de Lula era poner en marcha nuevamente a la UNASUR y a la CELAC. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad. Lula, que ya era el presidente que había creado la diplomacia presidencial, se compró un nuevo avión, creo, y hasta junio, la primera visita fue a la Argentina, respetando la tradición de siempre, Alberto Fernández. Su siguiente paso fue la visita oficial a Estados Unidos en febrero de 2023, segundo mes del mandato. Participó de la reunión de la CELAC, seguida de viajes a China, España, Portugal en el mes de abril. Hasta junio del 23 Lula visitó Uruguay en enero, China, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, España, el Reino Unido y Japón. Italia, el Vaticano y Francia en junio, y recibió a varios jefes. En total se encontró con más de 30 jefes de gobierno. El viaje a Japón para participar como invitado del G7 fue uno de los más emblemáticos, posicionando al país ante las grandes potencias. En el encuentro, el presidente Lula firmó las bases de la nueva política exterior y realizó 10 encuentros bilaterales. Después vamos a ver que con esa tradición del G7, en el mes que viene, el mes de junio, nuestro presidente va a ser, nuestro presidente argentino va a ser invitado también a la reunión que se va a hacer en Bari, del G7, donde se le ha invitado a hablar de inteligencia artificial. Pero esto es una llamada de pie de página. Haciendo el balance en el primer año de su tercer gobierno, Lula hizo 15 viajes y visitó 24 países. Cabe un comentario aquí, yo creo, con referencia a las relaciones externas de la Argentina y Brasil, un poco comparando del restablecimiento de sus sistemas democráticos en la década del 80 del siglo pasado. En Brasil, los gobiernos de Sarney, Fernando Collor, Fernando Enrique Cardoso, tuvieron como contrapartes argentinas a Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, todos brasileños argentinos pertenecientes al centro del espectro político. Cuando llega Lula al gobierno, el 1 de enero, él es acompañado desde el 25 de mayo de ese año por Néstor Kirchner en Argentina y Cristina Fernández de Kirchner desde el 10 de diciembre de 2007. Macri en la Argentina y Michel Temer en Brasil no tuvieron mayores discrepancias ideológicas para tener relaciones, digamos, simpáticas desde el punto de vista ideológico. En cambio, ahora vamos a ver que la discrepancia ideológica frontal que existe entre Lula y Milei constituye un problema nuevo, sin precedentes en la relación bilateral para el posicionamiento de ambos países en los foros multilaterales. Ambas diplomacias tendrán que, en mi opinión, esforzarse para lograr que la discrepancia ideológica interfiera lo menos posible en la administración de los problemas bilaterales y multilaterales sin afectar. Voy a tratar en forma muy compacta, estoy mirando mi reloj para no tocar los minutos de Diego. Este, el enunciado más importante que se hizo de la política exterior del Lula 3.0 fue el discurso que hizo Lula el 19 de septiembre del 23
en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si agarramos en forma de bullets las ideas, porque era, y lo voy a hacer de esa manera rápida, Lula dijo, debemos evolucionar para formas superiores de convivencia. Repito lo que dije en este foro hace 20 años, dijo Lula, que era la última vez que había hablado en las Naciones Unidas. La crisis climática es muy grave, el hambre afecta a más de 700 millones de seres humanos, es un mundo desigual, los 10 mayores millonarios tienen tanta riqueza como el 40% más pobre de la humanidad. La clase social a la que pertenece cada niño que nace determinará las oportunidades que tendrá a lo largo de su vida, salud, estudios, empleo o si pasará su vida como desocupado. Todo esto iba diciendo Lula. Nuestra política externa será universalista. Crisis múltiples y simultáneas ocurren en la comunidad internacional, COVID-19, clima, inseguridad climática y energética, tensiones geopolíticas crecientes, todo lo negativo deriva, dice Lula, de la desigualdad. La Agenda 2030 de la ONU puede resultar un gran fracaso, expresa una preocupación. Los países ricos crecieron con altas emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación de la Amazonia ya fue reducida a 48% en 8 meses, que eran los que había insumido de su mandato. Importancia de la COP28 en Dubái. El grupo BRICS constituye una plataforma estratégica para promover la cooperación entre los países emergentes. Ampliación de la membresía de BRICS en la cumbre de Johannesburgo. La OMC está paralizada por el proteccionismo de los países ricos, su sistema de solución de controversia está desactivado. El neoliberalismo agravó la desigualdad. Aventureros de extrema derecha niegan la política y venden soluciones simplistas y equivocadas. Aventureros de extrema derecha quieren sustituir el neoliberalismo fallido por un nacionalismo primitivo, conservador y autoritario. Es fundamental preservar la libertad de prensa. Fue la única vez que Lula mencionó el valor libertad. Habló muchísimas veces, y si usara el método de Jacobi de la palabra única, la palabra desigualdad e igualdad es un cuadrado enorme. La palabra libertad, que estaría presente, por ejemplo, en un discurso de Milei o de Bolsonaro, no aparece. Aplicaciones informáticas y plataformas no deben anular los derechos de los trabajadores, no habrá prosperidad sin paz. Debe crearse un Estado para el pueblo palestino. Ninguna solución será duradera si no está basada en el diálogo. Hay que crear un espacio para negociaciones. Estamos en contra del embargo económico y financiero impuesto a Cuba, a la imputación que se le hace a Cuba de patrocinar el terrorismo. El Consejo de Seguridad, y este es el último bullet, de la ONU ha perdido credibilidad, sus miembros permanentes emprenden guerras no autorizadas para intentar cambios de régimen. Estaba hablando seguramente de Afganistán, Irak, las guerras que los neocons de Estados Unidos iniciaron y que terminaron mal. Comentario mío. Bueno, el nuevo, el día del traspaso del mando, en el parlatorio habla el presidente y en Itamaraty siempre hay un discurso que es el primero o el 2 de enero. Este fue el 2 de enero porque creo que cambiaron del 1 de enero al 2. Y Mauro Vieira estableció las prioridades de la política exterior de Lula 3. Prioridades quiere decir poner en orden de decreciente importancia ciertos temas o ideas. En el primer nivel de importancia incluye la integración regional, especificando al Mercosur, la UNASUR y la CELAC. El segundo nivel se refiere a la cooperación sur-sur, identificando a las regiones y agrupamientos del Asia-Pacífico, África, BRICS y el sur global en general. El tercer nivel está integrado por las relaciones bilaterales con la Unión Europea, mencionándose el proyecto de Tratado Unión Europea-Mercosur, que después vimos que fracasó en la reunión en Bruselas, no se pudo terminar. Estados Unidos y China. El cuarto nivel, esto es el tercer nivel, y el cuarto nivel incluye el multilateralismo, la gobernanza global, la Organización de las Naciones Unidas, la OMC, la OCDE, el G20, el FMI y el Banco Mundial. Ahora bien, la guerra en Ucrania comenzó en febrero del 2022
como una escalada de los sucesos del Euromaidán de 2014. Esto es muy discutible, esto es una opinión mía, es decir, que no vino, como diría Jorge Castro, no fue un rayo en una tarde sin ninguna nube. La guerra de Ucrania tiene antecedentes, como lo mencionó también Kissinger, diciendo acá nadie es completamente inocente de la guerra que empezó allí. Y el 7 de octubre tenemos del 23 tenemos la otra guerra, que es que la organización terrorista Hamas provocó la guerra de Gaza, y ambos conflictos bélicos tienen como consecuencia que los países del G7 y la OTAN tienen posiciones claramente establecidas que hacen difícil la gestión de políticas exteriores de países con tendencias a no alineamiento, como es el caso de Brasil, presidido por Lula. Podemos imaginar que Bolsonaro no hubiera tenido mayores problemas para ejecutar una política exterior similar a la dispuesta por Javier Milei para la Argentina. Entonces Lula, digamos, no la tuvo fácil, porque él ha tenido, y Brasil ha tenido una relación muy importante. Brasil mandó 25.000 hombres en la Segunda Guerra Mundial a pelear junto con los Estados Unidos, y se estableció una relación que en el primer Lula o en segundo Lula fue recibido en lo más íntimo de esa casa de campo que tienen los presidentes americanos con gran parte de su... O sea, la relación de Estados Unidos con Brasil es una relación muy importante, y a medida que fueron avanzando estas guerras, se mostró la dificultad que tiene de equilibrio que hay que hacer para llevar a la práctica una política que mantenga una cierta autonomía, como es el caso de Brasil y fue el de la Argentina también. Tradicionalmente, la tercera posición de Perón no es otra cosa de tratar de hacer equilibrio entre dificultoso entre países o grupos que se llevan mal entre sí. Eh, el caso de Estados Unidos, analicemos poniendo más el zoom, como diría Pañi. Biden se llevaba muy mal con Bolsonaro, entonces la llegada de Lula al poder, primera reacción en Washington: qué bueno, ha llegado, hemos sacado a Bolsonaro, que Biden no le tenía ninguna simpatía, aparece, pero en las guerras de Ucrania y Gaza, Venezuela, Nicaragua, Cuba, sobre todo Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde Lula trató de tener posiciones de simpatía a todos esos regímenes que empezaron a complicar la relación entre Brasil y Estados Unidos. Yo, los papers que leí, muchos analistas sintetizando al máximo la política brasileña, dicen: de entrada, Lula se fijó un plan de unión y reconstrucción para la política exterior, para la política interior, y de autonomía pragmática para la política externa. Bueno, no voy a alcanzar. Ahora hay gobiernos de izquierda y de derecha en América Latina, están muy marcados. Por ejemplo, el gobierno de Uruguay, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay. Pero hay gobiernos de izquierda como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, yo corto aquí porque estoy mirando mi reloj y es el tiempo de don Diego Aguilar. Gracias, Jorge Hugo. La verdad que muy valioso que te hayas apoyado en documentos, ¿no? Que a veces en los análisis eh, uno se olvida de la importancia de la letra de los discursos de cancilleres, de presidentes, y vamos a retomar algunos de los términos que vos usaste ahí en el segmento de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias, Jorge Hugo, por este recordatorio de las cosas que Lula y su mano derecha, Morín, están tratando de hacer, con menor o mayor suerte. Diego, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuché obviamente con mucha atención las cosas que dijo Jorge Hugo, que me parecen como siempre muy, muy atinadas, y coincido con vos que recurrir a los documentos es muy importante. Es importante porque marca al menos las intencionalidades.
aquellos que están en los programas estratégicos, tácticos, pero desgraciadamente están también las realidades conducentes que van por caminos muy diferentes. A mí me ocurrió, yo tuve la oportunidad de compartir mi embajada en Washington con dos grandes diplomáticos brasileños, Pablo Tarso Flecha de Lima y Rubens Barbosa, ambos los conoce bien, por supuesto, Jorge Hugo. Son niveles de excelencia en términos de diplomacia de Itamaraty, muy representativa de, a mi juicio, está este doble estándar que tiene Brasil, que lo frustra, porque cuando hablaba de ellos dos, recuerdo que ellos siempre estaban ofendidos, vivían ofendidos. ¿Por qué vivían ofendidos? Porque ellos querían el trato de superpotencia y Estados Unidos no les daba el trato de superpotencia. Yo tengo que aclarar que estoy de acuerdo con Estados Unidos. Es decir, Brasil es un país grande, es un país importante, pero no ha sido y no es hoy una superpotencia. Y por el camino que va, yo dudo que además pueda hacerlo, porque se otorga una centralidad en esos programas, en esos discursos, en esa programática que tiene Brasil, que lo aleja de su realidad. O sea, todavía Brasil no es el líder de América del Sur. No lo ha logrado. En eso se enoja mucho y compite mucho con México. Gran interlocutor, por supuesto, de Estados Unidos, pero casi interior, ¿no? La dependencia muy fuerte de Estados Unidos, la mexicana. No es el caso brasileño. El brasileño tiene una relación importante, pero de ninguna forma dependiente de Estados Unidos. Entonces, a mi juicio, lo que falla de esa concepción de Itamaraty, Brasil centralista, ¿no? Donde pueden operar recibiéndolo a Lavrov o a Wang Yi, el chino, o Lavrov, el ministro ruso, en Brasilia, como si estuvieran en el centro de la escena. Un escenario que todavía los viejos imperios tienen. O sea, Inglaterra, Francia, Alemania, operan con algunos signos sin ser superpotencias, pero tienen el olor a lo que fueron. O sea, tienen una historia de haber sido imperios, de haber sido superpotencias. Entonces tienen ciertos rituales que no es lo mismo. No es lo mismo Berlín, París o Londres que Brasilia. Lo digo con todo respeto a Brasilia, porque creo que esta incomprensión de la política exterior brasilera aleja el objetivo de una centralidad sudamericana que necesita el liderazgo brasileño, liderazgo democrático. No digo que nos sometamos todos al Brasil, pero que haya claramente un liderazgo brasilero que le permita efectivamente a Brasil situarse como quiere, además hacerlo, pero para mí es el camino y no lo logra. Recordemos que Bolivia le expropió la petrolera a los brasileros y tuvieron que negociar y arreglarlo, pero la verdad, hoy ningún país de la región tiene a Brasil y a Brasilia como un dato central. Esto creo que es un gran fracaso para un país muy importante, que yo creo que efectivamente, si tiene un destino eventual de ser una superpotencia, depende de que pueda ser eficaz en la construcción de la relación con sus vecinos. Si uno ve los datos de 1968, 69, 60 años atrás como concepto, Brasil era el 24% del Producto Bruto sudamericano. Y la Argentina entre el 37 y el 38. Hoy Brasil es el 52 y nosotros el 15. Quiere decir, en los últimos 60 años, una no centralidad, pero un peso extraordinario de Argentina, nosotros lo perdimos. Brasil lo ganó. Es decir, hoy es, indudablemente, si hay alguien que puede arrogarse el lugar de ser una referencia universal y de liderazgo en la región, debería ser indudablemente Brasil. Pero no lo hace Brasil. Yo me acuerdo, cuando yo era embajador, publiqué en la vieja Gaceta Mercantil, un diario extraordinario, en ese momento una especie de Wall Street Journal,
un diario de enorme influencia, un artículo que se llamaba David y Goliat. Y decía que nosotros éramos como David y Goliat, pero que en vez de pelearnos, habíamos decidido trabajar juntos. Estamos hablando de la década del 90, en un momento de cierta euforia de la integración. Me acuerdo que Felipe Lampreia, canciller, se enojó muchísimo conmigo, porque obviamente tenemos que recordar que en el episodio bíblico David le tira una piedra y lo mata a Goliat. Yo lo hablé con él, le recordé que no era lo mismo, pero la única guerra que habíamos tenido, la batalla de Ituzaingó, fue decisiva, la ganamos. O sea, fuimos David frente a Goliat. Y efectivamente no desarrollamos ese modelo. Pudimos cambiar el modelo competitivo, etcétera, para transformarlo en un modelo de cooperación y finalmente con muchas limitaciones de integración, porque todavía Brasil no tiene metabolizado el proyecto integrador en serio. Y esto está muy claramente puesto en que en un sistema que ellos tienen muy fácil de modificación constitucional, lo hacen por enmiendas directas, no tienen que citar a una conferencia, a una asamblea, como en el caso argentino, nunca incluyeron una corrección en su propia constitución que planteara la superioridad de las normas de la integración. Nunca lo hicieron. Hoy una resolución municipal de Curitiba tiene más rango jurídico que una norma Mercosur en Brasil. ¿Qué significa esto? Brasil, no importa lo que digan los discursos, no ha metabolizado el dato, porque cuando hablamos de una norma superior es una norma internalizada. ¿No es cierto? Estamos hablando de algo que haya sido aprobado a nivel regional y luego aceptado por cada parlamento. No implica aceptar ninguna imposición. Pero eso nos permitiría tener una Corte Suprema. Por eso tenemos situaciones de arbitraje y no podemos tener una Corte Suprema del Mercosur. Es decir, Brasil habla de integración y no cree en la integración. Desgraciadamente, yo soy muy mercosurista, lo sabe bien Jorge Hugo, pero creo que la integración requiere liderazgo. Y ese liderazgo hay uno solo que lo puede cumplir, que es Brasil. Y las decisiones de Brasil son de mantener una relación de buena vecindad, de relaciones públicas con los vecinos, que la llama integración, pero no es integración. Por supuesto, esto cuando las relaciones van muy bien entre los presidentes, caso Menem y Fernando Henrique, podemos parecer que nos integramos. Cuando la cosa se estira o se tensa, como es el caso de Lula con Milei, se hace pomada la integración, no queda nada de la integración, no queda ni la cooperación. Es decir, ahí todos los documentos pasan a orden número 84 y nos encontramos con dos países que si no lo corregimos podemos llegar a tener tensiones todavía mucho mayores. Volver al punto de arranque sería un pecado mortal. Yo creo que hay una historia que fue de la confrontación a la cooperación, de la cooperación a la integración, y quedamos en la superficie de la integración. Yo creo que este es un pecado, y estamos hablando solo ateniéndonos al tema, por supuesto, de tu cátedra, que es el tema brasilero. Esto no es tango. No estamos hablando después si hay preguntas, podemos hablar de la relación con Argentina, pero desde el punto de vista brasilero, esto es un solo bailarín. Es decir, solo una decisión muy fuerte, estratégica, no libresca o documentaria, brasilera, nos podría llevar a un proceso, por supuesto, donde el resto de los países tenemos que ir confluyendo. Por ejemplo, Argentina y Paraguay hicimos la reforma constitucional que nos habilita, sin cambiar la Constitución, a hacer que nazca la nación de naciones, la Unión de Naciones Sudamericanas. No lo hizo Uruguay tampoco, que tiene una visión de la integración muy uruguaya, un mate con Argentina y un mate con Argentina, y un mate con Brasil. Y ellos siguen teniendo el viejo criterio del equilibrio entre los dos gigantes, no la integración. Ellos podrían ayudar mucho en un proceso
piloteado por Brasil, haciendo de Montevideo una gran ciudad de la integración. No lo hacen. Ahí lo tenemos al Hotel Parque, matándose de risa, cerrado totalmente, sin ninguna actividad. Esto es porque no la llena de actividad estratégica Brasil y porque a los uruguayos tampoco le interesa. Entonces, estamos cojeando todo el tiempo. Y dije cojeando, que no me escuche nadie diga que hago ninguna alusión erótica. Como aquello, te dije tejiendo, el viejo chiste. No, acá es cojeando. Estamos cojeando todo el tiempo. Eso nos da una debilidad muy grande y le da una gran debilidad a Brasil, porque se va a tener que seguir ofendiendo. Los poderosos de este mundo no lo van a tratar hasta que no pueda resolver esto y se pueda sentar en la mesa en una condición donde yo creo que nosotros deberíamos, lo digo abiertamente, apoyar decididamente una reforma del Consejo de Seguridad, donde entre Japón, donde entre Alemania, donde entre Brasil, y no andar también ahí diciendo, no, que hagamos una silla rotativa. No, no. Brasil, pero se la tiene que ganar Brasil. Brasil se tiene que ubicar en el escenario, ejerciendo ese liderazgo que nos lleve a que por consenso, porque no estamos hablando de un imperio ofensivo que ocupe a los vecinos, etcétera, sino que genere el consenso, que hoy no existe ni remotamente, de este liderazgo brasilero. Yo prefiero parar acá y haber sostenido este punto en particular. Muchas gracias. Gracias, Diego. Impecable, impecable tu reflexión, tu análisis. De Ituzaingó a la euforia de los 90 a la frialdad de los últimos años, ¿no? Del Deloitte. Yo les quería hacer una pregunta a ambos, un comentario-pregunta, para diferenciar un poco Lula 1, Lula 2 del Lula 3. Yo a veces pienso que una de las variables, hay dos variables, una doméstica psicológica y otra internacional que puede explicar el cambio del 1 y 2 al 3. Me parece que la doméstica es un Lula que los 500 días de detención le han dejado una marca, ¿no? Personal, en su ego, en su forma de ver las cosas, ¿no? Se lo ve un Lula resentimiento, enojado, una mezcla de revancha con limpiar el legajo. Un Lula que evidentemente sintió el impacto de esa humillación, ¿no? Y eso genera un estado de ánimo que a veces saca empatía, saca frescura, más allá del tema de la edad, que puede influir, pero se lo nota siempre irritado, enojado, exagerado, ¿no? Con Bolsonaro murieron 700 millones de brasileros por el COVID, Israel mató 12 millones de palestinos, tiene un problema con los ceros grande, muy agudo, digamos, ¿no? Yo me imagino el pobre desgraciado, el speechwriter de Itamaraty que escribe en el teleprompter se debe querer suicidar. Y segundo, me parece que en Lula 1 y Lula 2 había un diagnóstico de la unipolaridad, nadie lo discutía, ¿no? Ni Putin ni los chinos discutían la unipolaridad. Y ahora hay una discusión. Mitad de la biblioteca dice que el mundo es bipolar, Estados Unidos, China. Y la otra mitad de la biblioteca, que creo donde está Morín, que es el amo y señor de la política exterior brasilera, cree que el mundo es extremadamente multipolar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la interacción de estas dos variables, una sistémica y otra personal doméstica, en explicar cambios tan agudos, ¿no? Del pragmatismo, la prudencia, la empatía, la picardía del Lula 1 y 2, de ir a comer frilloada con Bush en Sao Paulo después de la cumbre de Mar del Plata, o tener charlas intimistas con los neoconservadores de Bush, a este Lula tan áspero y tan enojado, ¿no? Con Occidente, con Estados Unidos. No sé quién quiere tomar la posta. El jefe Jorge Hugo, que empiece. Bueno, yo voy a tirar un tiro. Yo creo que, como dice Alieto Guadagni, siempre
hay que ponerle números a las cosas. Si no hay números, estamos hablando de cosas abstractas. Tanto Brasil como la Argentina están insertos en el mundo en forma bastante pareja entre Estados Unidos y Europa por una parte y China y este sur global emergente por la otra. Yo no digo que sea mitad y mitad, pero un tercio de la economía brasileña está vinculada al mundo a través de números que indican que Estados Unidos y Europa es más o menos lo mismo que China para Brasil, que China y algunos otros países, Corea del Sur, es decir, países asiáticos. Más o menos un tercio es, los 2 tercios son equivalentes. Y pasa lo mismo en la Argentina, porque, y con esto le pongo un tema interesante, a pesar de la política tan confrontativa si comparamos a Lula con nuestro Javier Milei, es evidente que el problema de inserción es parecido a los dos a pesar de la diferencia, porque los dos estamos tratando de hacer equilibrio. Fíjense lo que pasa con las declaraciones de Milei sobre política exterior, que tiene que viajar Diana Mondino inmediatamente a China y a Brasil. Y ojo, la recibieron en Brasil, no en la mesita de esa ovalada finita de los ministerios, le hicieron un cuadrado enorme. O sea, le dieron una importancia a la canciller argentina para arreglar un asunto que consideraban importante, porque si no, no le hubieran dado esa importancia. Entonces, tenemos paradojas de políticas muy confrontativas, pero buscando equilibrios para que no se desbanden las políticas respectivas demasiado para un lado o para el otro. Me parece interesante ese Muy punto buen porque va a punto, seguir, va a seguir. muy buen punto, Jorge Hugo. Diego. Bueno, yo primero quiero aclarar que yo creo que lo multilateral está muy bien para justificar viáticos de los diplomáticos, para justificar que pueda estar haciendo, vaya a saber qué cosa, mi segundo en Washington, Ricardo Lagorio, en Estados Unidos. Pero la realidad es que el siglo XX fue el siglo de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el siglo XXI es el siglo de la confrontación entre Estados Unidos y China. Yo creo que esto es un dato determinante. No digo que no haya un rol importante en el tema multilateral, porque es donde todos los intrascendentes y marginales del mundo, incluyéndonos a Brasil y Argentina, tenemos un micrófono de donde agarrarnos y un viático para liquidar. Entonces, me parece que esa situación siempre es interesante, abre un agujerito valiosísimo. Yo creo que la expectativa a futuro de un gobierno planetario, etcétera, viene siendo alimentado desde lo multilateral. O sea, no desprecio lo multilateral, pero creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Es como hablar del sur global. Eso es un invento chino que es recontra cuento chino. Miremos el mapa y vamos a ver que Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y China están en el hemisferio norte. Es un cuento. Yo lo digo con mucho respeto por China, creo que es una gran potencia, ha hecho unas cosas extraordinarias en el mundo de la inclusión social, pero esto es mentira. No hay un sur global. Sur global es un instrumento como en algún momento la Unión Soviética manejó el movimiento del tercer mundo, los no alineados, con mejor interpretación que Estados Unidos, que lo negó. En cambio, la Unión Soviética supo tener un sistema de relaciones ligados al movimiento de no alineados. Aquí pasa lo mismo. Estados Unidos niega el sur global y lo utiliza, esta mentira china es utilizada al servicio de algo que no existe. No hay intereses comunes entre China y Argentina. No somos parte, o China y Brasil.
Más, donde existe un interés común sería de Brasil y Argentina. O sea que Brasil y Argentina juntos son actores muy importantes del planteo medioambiental, por ejemplo. Somos los mayores productores de energía juntos o de alimentos en el mundo. O sea, tenemos un espacio para ganar extraordinario si lo hacemos. Como no lo hacemos, ese espacio no lo tenemos. No lo tenemos por la mediocridad de pelearnos. Pero la realidad es que ahí sí tenemos un espacio común que mejora nuestras condiciones de negociación en este mundo, que las grandes negociaciones ocurren en el hemisferio norte, ineludiblemente, y van a seguir ocurriendo. Nosotros somos un sur calificado, no somos el sur global, pero cuando uno ve este dato de ser una mayor concentración medioambiental, de producción de alimentos, de producción de energía, de minerales, deberíamos ser un actor que en un banquito en la punta de la mesa o en el costado deberíamos estar si lo ejerciéramos. Entonces yo creo que a nosotros las consideraciones diplomáticas tipo Foreign Affairs son muy buenas para que gastemos unos pesos y a veces nos divertamos y otras veces nos aburramos enormemente con los artículos, pero que no nos corran del tema. Llamemos viáticos a los viáticos y política exterior a la política exterior. Nosotros estamos en un siglo, a mi juicio, el siglo XXI, donde se dirime realmente el poder mundial entre Estados Unidos y China. No por nada China no le suelta la mano a Rusia, porque no quiere un desbalanceo. O sea, China entiende que una derrota aplastante de Putin sería un fortalecimiento de su rival, de Estados Unidos. Entonces, no le suelta la mano, lo está haciendo este ejercicio en este momento, muy confuso en ese sistema de no comunicación. El único problema grave que tiene China, hoy tienen eficacia productiva, capacidad financiera, todo superior a Estados Unidos. Lo que no tienen es Hollywood, no tienen la capacidad de comunicación. No se entiende nada. Yo me he tenido que pelar las pestañas leyendo esos documentos aburridísimos de cada uno de los congresos quinquenales del Partido Comunista. No sirven para nada, no los entiende nadie. 4 tomos, ahora traducidos a todos los idiomas de Xi Jinping, que lo han incorporado como dogma a la propia Constitución. Señores, eso es todo pasado. Nadie se entera, no tiene ninguna importancia. Esa es la gran debilidad y el gran instrumento que tiene Estados Unidos, que ha generado una conciencia en Occidente muy anti-China, crecientemente anti-China por la no comunicación. Yo esto como anécdota, hay alumnos presentes, yo me peleo con la embajada china porque yo, que la verdad no soy pro-chino, me toca defender la relación argentino-china porque creo que es útil para la Argentina, que a nosotros nos hace bien esa relación, pero no porque me gusten los chinos. Lo que estoy podrido es de ser el embajador chino. Entonces, la verdad, lo puteo al embajador chino y le digo, salí a la calle, habla con periodistas, con legisladores, con gobernadores, poné la cara. No puede ser. Esta es una carencia que va a durar mucho tiempo y que le da una ventaja estratégica por encima de los números a Estados Unidos en su rivalidad con China. Paro acá. Clarísimo, clarísimo los dos. Jorge Hugo, contundente. Un saludo a Ricardo Lagorio. Que disfrute, que disfrute. Que disfrute, que disfrute. Bueno, nos quedan 5 minutitos y yo quería consultarles por un tema que vengo escuchando de algunos funcionarios y a veces sugerencias mías y de otras personas a los policy makers de la actual gestión, que obviamente ven que la relación ideológica, química entre Milei y Lula no es la que corresponde a dos jefes de Estado como Argentina y Brasil, ¿no? La idea de la primacía de lo personal ideológico, Claro. el primer día de primer año de relaciones internacionales te enseña que los países no tienen amigos y no tienen intereses. Pero ya se vio con Alberto Fernández y Bolsonaro este juego
medio ad hoc, ¿no? Porque Lula no se junta con Milei porque es autoritario, pero se junta con Putin, digamos, que me parece que es un levemente más autoritario y más de derecha que Milei. Bueno, incoherencias, ¿no? Parece que el más autoritario para Lula en el planeta es Milei, y el más comunista del planeta es Lula, digamos. Hay un juego que creo que le sirve a los dos de capital simbólico personal. Pero el tema es cómo seguir en estos años donde va a haber dos presidentes que les cuesta hablar, que les cuesta reunirse, donde un Lula que todavía no parece que no contestó la carta de Milei, seguramente por sugerencia de Amorín. Ahora, ¿hay un espacio para ustedes para la interacción? Yo el espacio que veo es Brasil, un país profundamente federal, con gobernadores muy poderosos, con alcaldes muy poderosos, con una clase empresarial muy poderosa y con un sistema político que el poder pasa más por el parlamento que por el presidente, ¿no? Como es el caso brasilero. Entonces, creo que hay un inmenso espacio para que la Argentina, a nivel público, a nivel privado, interactúe con Brasil sin afectar esta estética de los dos presidentes de usarse mutuamente como capital simbólico para sus minorías intensas. No sé cómo lo ven ustedes, Diego, Jorge, Hugo. Yo me animo a decir una cosa muy, muy compacta, que es lo siguiente. Leí un artículo de un profesor argentino de Rosario que se llama Esteban Actis, que habla del proyecto de chips de Brasil, que Bolsonaro lo suspendió porque dijo que era una empresa nacional brasileña que tenía muchas pérdidas. Pero creo que hay algo de un ofrecimiento, porque el proyecto de chips tiene gradaciones, tiene las etapas fáciles, que son 2 o 3, y en la última solo están Estados Unidos contra China, y es el proyecto que puede determinar quién va a terminar siendo superior al otro. Pero yo creo que hay un espacio para que Argentina y Brasil trabajen para no quedar afuera de esta tecnología en la Argentina hay gente que sabe de tecnología, de las computadoras y todo esto, y podría materializarse en un proyecto de este tipo, una cooperación de Brasil y Argentina en un proyecto muy específico. Muy bien, Jorge Hugo, muy buen punto. Diego. Yo te diría que en eso soy pesimista. Yo creo que durante Lula, Milei, no hay posibilidades de avanzar. Más bien hay posibilidades serias de retroceder. Hay tres personajes que podrían ser muy interesantes porque podrían manejar ciertas rueditas en la relación que permitiera avances parciales. Los presidentes del Banco Central, por ejemplo, los ministros de Economía o los cancilleres. En ninguno de los tres casos y de los dos lados no hay esa característica de personalidad y de liderazgo para hacer que al menos una pata pueda funcionar, porque en esto las relaciones son como rueditas que funcionan a veces sincronizadas y otras veces separan algunas rueditas y otras siguen adelante. Ojalá tuviéramos dos cancillerías que estuvieran en condiciones de encontrar ejes propios por encima, de costado, como quieras, de los presidentes o presidentes del Banco Central o ministros de Economía, que plantaran una impronta por personalidad, inclusive, que hiciera que algunas rueditas estuvieran funcionando. Yo creo que no es el caso. Con todo respeto a todos los que estoy mencionando sin nombre, porque todos son respetables, pero creo que no tienen esa característica ni siquiera para entrar de la expectativa a ver si entran o no en un cortocircuito, si pueden producir un cortocircuito o puede avanzar. Sencillamente no van a tener ni la intencionalidad para que eso o marche o se transforme en un cortocircuito. Entonces creo que estamos en un brete muy desagradable. La votación en Naciones Unidas, la última, es muy triste, pues yo creo que Brasil y Argentina tendríamos que haber estado claramente en la abstención, ni a favor ni en contra de la declaración por el Estado palestino.
pese a que Argentina tiene posición tomada a favor del Estado palestino, pero queda claro que esa resolución en ese momento era prácticamente para que fuera instrumentada por Hamás. Entonces, lo lógico hubiera sido una abstención con firmeza en el sentido de ratificar el espíritu que es de Brasil y es de Argentina, de que haya un Estado palestino viviendo en paz al lado de un Estado israelí, pero no cayendo en uno a favor y el otro en contra. Creo que ahí es donde jugamos todo lo contrario. Jugamos todo lo contrario de la integración. Ahí es donde ponemos efectivamente en jaque el verdadero mecanismo de la integración, que hubiera sido muy importante. Nosotros en ese voto, en el posicionamiento frente a la negociación con la Unión Europea, aunque este año no puede hacer por motivos obvios, pero acercar posiciones, en tener 1 o 2 temas de agenda en común con China, que tampoco los tenemos. Es decir, en esos datos, una Cancillería, un presidente del Banco Central o un Ministerio de Economía podría hacer que algunos de estos mecanismos se pusieran en marcha. Yo, desgraciadamente, ojalá estuviera equivocado o esté equivocado, pero soy muy pesimista. Es clarísimo, Jorge Hugo, clarísimo, Diego. Cerramos acá esta nueva edición de la Cátedra Brasil, agradeciéndole nuevamente a estos 2 amigos y grandes embajadores. Como verán, se mantienen actualizados, siguen los temas, tienen propuestas. Esperemos que la dirigencia que está a cargo se apoye también en ellos como nos hemos apoyado nosotros hoy. Como siempre, el video va a ser cargado a la página de la UCEMA, lo pueden circular y reproducir con total libertad. Agradecemos a los profesores, académicos, autoridades e invitados a este webinar. Saludos a todos, nos vemos en la próxima edición. Gracias, Diego, disfruta París. Abrazo, Jorge Hugo, no te vayas con el cohete Elon Musk, tenés el planeta atrás. Chao, chicos. Gran abrazo.